Buenas tardes, buenos días. Bueno, primero, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por compartir con nosotras este ratito. Me presento, yo soy Irene y formo parte del grupo de trabajo de localización de la Coordinadora de ONGs Estatal de España, que es con quien hemos organizado este evento, junto con el IECA, que para quien no lo conozca es el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Y bueno, desde este grupo intentamos trabajar un poco en el fomento de la agenda de localización en diferentes espacios y en desgranar un poco qué es la localización y qué implica trabajar con o a través de la localización en nuestro día a día, ¿no? Entonces, este espacio se enmarca dentro de este trabajo que venimos trabajando. Hemos titulado el encuentro Diálogos desde una mirada local, precisamente porque hoy nos acompañan diferentes organizaciones locales de países de América Latina, que son de Colombia, de Honduras, de El Salvador y de Venezuela. Y precisamente queríamos tener un espacio para hablar con ellas sobre temas que nos parecen muy interesantes y muy pertinentes, como son el feminismo, la localización y la descolonización. Em, Hemos compartido con vosotras la agenda antes de este encuentro, pero la voy a resumir brevemente. Tendremos como un espacio de 1 hora para que las socias de estos países que he mencionado y que ahora os presentará mi compañera dialoguen sobre estas temáticas. Y luego los últimos 20 minutos los usaremos para cualquier Bájate. tipo de reflexión o pregunta que tengáis. Podéis ir poniéndolas en el chat mientras se produzcan estos diálogos, y si no, luego en el momento de apertura de micrófonos a mano alzada podéis hacer las preguntas que consideréis. Así como cuestiones técnicas, hemos tenido un problema técnico antes de empezar el evento, entonces si veis que vuestro nombre que sale en el Zoom no corresponde con vuestra identidad, por favor cambiarlo y poner el correcto. Y luego os pedimos, sí, por favor, para el buen desarrollo de la sesión, que los micrófonos estén apagados para poder escuchar bien a las compañeras. Y bueno, antes de acabar, por mi parte, presentaros a Gloria Miranda, que será quien moderará la sesión. Creo que está ahora, sí, ahora la veis en pantalla. Y por hacer una pequeña introducción sobre ella, bueno, ella es colombiana. Tiene más de 20 años de experiencia en trabajo humanitario en diferentes organizaciones, tanto locales, nacionales como internacionales, y actualmente es tutora e investigadora del IECA, centrada especialmente en calidad, rendición de cuentas, localización y trabajo por la igualdad de género. Así que ella será quien dinamice el diálogo y que nos presente a las personas que nos acompañan hoy de las organizaciones locales. Así que nada, muchas gracias, Gloria, y te cedo la palabra. No, muchas gracias a ti, Irene. Es un gusto para mí estar aquí en nombre del Instituto de Estudios sobre Conflicto y Acción Humanitaria, el IECA. Entonces, sin más preámbulos, recordarles que cambien el nombre porque hay muchas pilares en el grupo. Para mí es un gusto contar con estas maravillosas mujeres que tenemos el día de hoy en este foro, entre las cuales, aparte de mí, tenemos otras dos colombianas, casualmente por orden alfabético, entonces voy a empezar a presentarlas a ellas. Una es Ana Lucía López Salazar. Ana Lucía trabaja con la Fundación Barco San Rafael en Colombia, que es un proyecto que creo que es bastante conocido en nuestro país. Ana Lucía es economista con especialización en gestión social, es magíster en epidemiología y trabaja hace 34 años en labor social, de los cuales ella pues empezó a los 23 años en la Patrulla Aérea Civil del Pacífico.
Y Ana Lucía es cofundadora de la Fundación Italo-Colombiana El Monte Tabur. La otra compañera que tenemos ay, se me salió el, el cuadro, que tenemos de Colombia en orden alfabético es Joana Durán Gómez. Joana es de la Fundación Mujer y Futuro. Es filósofa feminista con estudios de maestría en políticas públicas, ha liderado el posicionamiento de agendas locales de los derechos de las mujeres, ha sido consejera municipal para el tema de mujer y género y vocera del Movimiento Social de Mujeres en Santander, Colombia, el departamento de Santander. En ese momento, Joana es directora ejecutiva de la Fundación Mujer y Futuro. Es una organización que ya lleva 35 años de trabajo por la transformación de la vida de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, no solo en el departamento de Santander, sino que también ha irradiado otros espacios en Colombia. Y también contamos con Magdimar León Torrealba, que es de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa de Venezuela, AVESA. Magdimar es psicóloga, es feminista, es activista por los derechos humanos de las mujeres, docente e investigadora de la Universidad Central de Venezuela para la maestría de estudios de la mujer. Es coordinadora general de AVESA y que es una organización feminista con 40 años defendiendo los derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos en el país. Entonces, claramente, AVESA es una organización que antecede todas las crisis contemporáneas de Venezuela. Y ahora nos venimos para Centroamérica y les voy a hablar de Natalie Beatriz Paz Guerra, que trabaja con la colectiva feminista en El Salvador. Natalie es antropóloga y defensora de derechos humanos, ha trabajado y colaborado con diferentes organizaciones de derechos humanos, con énfasis en temas de violencia de género e investigaciones en las áreas sociales y culturales. Natalie también se ha desempeñado como profesora universitaria, licenciada en Antropología Sociocultural por la Universidad de El Salvador y pues ha estudiado o ha cursado estudios sobre violencias de género, cultura y discapacidad. Sí, es un gusto pues contar con Natalie, que actualmente es la coordinadora nacional del registro de agresiones a defensoras desde la red salvadoreña de defensoras. Y finalmente tenemos a Suyapa Marlene Castro. Suyapa es de ASONOC, que es una red de ONGs en Honduras. Es defensora y activista por los derechos de las mujeres con una amplia experiencia en cooperación al desarrollo y procesos de empoderamiento. Ha trabajado en defensa de los derechos humanos por más de 25 años, de cerca con poblaciones indígenas, mujeres y jóvenes que aspiran a mejores sociedades. Actualmente es la coordinadora de gestión e incidencia de ASON. Este es un breve resumen de las personas que nos acompañan. Les voy a pedir entonces que por favor enciendan sus cámaras, porque vamos a empezar con este diálogo sobre localización, feminismo y descolonización. Bueno, saluden. Mucho gusto tenerlas aquí. Hay una pregunta que quiero hacer para todas, que es en estas relaciones con las organizaciones internacionales, que algunas tienen mucha más experiencia, otras tienen menos, y este es un grupo súper diverso, lo cual es absolutamente valioso para nuestro ejercicio. Una pregunta que parece sencilla, pero que vamos a ver que tiene una razón de ser, y es ¿cómo son sus organizaciones normalmente enunciadas en esa relación que tienen con las organizaciones internacionales? Ustedes como organizaciones locales, local entendido desde puede ser una organización que tiene incidencia en todo el país, no necesariamente a nivel municipal, sino como organizaciones nacionales, como organizaciones locales, ¿cuál es ese nombre con el que son enunciadas en relación con las organizaciones internacionales? Como la mayoría han tenido distintos tipos de relacionamiento, no solo con organizaciones humanitarias, sino también con organizaciones de defensa de los derechos humanos o de desarrollo, entonces vamos con Ana Lucía. ¿Cómo se llaman ustedes cuando se nombran con las organizaciones internacionales con las que trabajan?
Muy buenos días, es todo un honor, un placer. Gracias por la invitación. Pues regularmente a nosotros nos dicen socios implementadores, IP, en algunas organizaciones. Socios implementadores, y cuando es a nivel de Colombia, pues institución aliada, o sí, institución aliada. Muy bien, muchas gracias, Ana Lucía. Magdi, adelante. Gracias, Gloria. Bueno, agradecer por este espacio y la oportunidad de compartir con estas compañeras tan valiosas y el trabajo que hacen. Pues el término que más se utiliza es socia o socia implementadora o simplemente implementadora. Por ahí va la denominación. Ok, entonces tenemos socio, socio implementador y socia o socia implementadora. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? Suyapa. Buenos días, muchas gracias por convocarnos a este aprendizaje. Gracias a nuestra socia Acción contra el Hambre en Honduras, estamos aquí compartiendo con ustedes. ¿Cómo nos llamamos? Depende. Depende de la organización y de los principios de cada organización. Con organizaciones humanitarias como Acción contra el Hambre somos socias. Con otras somos socias implementadoras. Con otras somos contrapartes. Con otras somos beneficiarias. Entonces ahí es de cómo vamos estableciendo la relación y de cómo nos ven. Muy bien, hace rato no escuchaba eso, organizaciones beneficiarias, muy interesantes. Gracias, Suyapa. Natalie. Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Bueno, desde la colectiva pues ya tenemos algunas relaciones establecidas, ¿verdad? Hay una relación ya de confianza con organizaciones con las cuales ya se trabaja y se trata de construir pues relaciones horizontales. Y para nosotros en este mismo sentido son organizaciones aliadas. Organizaciones aliadas. Sí las dice, listo. ¿Qué me falta? Joana, por favor. Bueno, Gloria, nosotras, como lo mencionaste, somos una organización feminista que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres. Y en esta relacionamiento con la cooperación internacional, siempre planteamos y buscamos una relación de socias. Somos llamadas socias, somos llamadas también aliadas, y también ahora hemos encontrado socios que nos han llamado socios aliadas estratégicas. Coincido con Suyapa, las relaciones no solo se nombran, las relaciones se construyen en el hacer y en la práctica, y en la suma de todos esos actos que puedan sostener lo que nombramos una relación de socias o de aliadas. Bueno, entonces me gustaría que Suyapa nos hable, como nos ha mencionado también todas estas diversas formas de ser enunciadas. Suyapa, ¿qué tal si nos cuentas cuando se establecen esas relaciones con las organizaciones internacionales? En un principio se conversa sobre los respectivos valores o se dialoga sobre los respectivos valores organizativos y las motivaciones para trabajar entre sí. Es decir, también les preguntan a ustedes por su interés y sobre todo si se conversa sobre los valores organizativos. Adelante, Suyapa. Bueno, también igualmente depende de esa relación, de ese acercamiento. Con algunas que somos socias y que aprendemos juntas, lo conversamos. Con algunas otras nos adaptamos a sus agendas, a sus convocatorias en las subvenciones, pero eso no nos limita en la postura institucional nuestra, que es la que debe valer. Porque cualquier relación desde nuestra visión y desde nuestra misión se hace con ese enfoque de derechos humanos y de incidencia política. ¿Y qué organización o qué intervención no se considera? No se consideran los derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos, cimentar y fortalecer las relaciones alrededor de más horizontalidad o de procesos como localización nos permiten mucho aprendizaje. Y cómo no vernos con esos ojos de defensores y defensoras
desde esa postura, primero nuestra como mujeres. Y segundo, siguiendo la filosofía institucional que cualquier, perdón, se me cortó perdón. Cualquier intervención debemos hacerla en base a nuestros principios, a nuestras independencias, y de ahí empezamos en el camino de asocio. Y ahí valen más los intereses de las poblaciones a quienes acompañamos y específicamente las más excluidas o vulnerabilizadas, siendo las mujeres, las poblaciones indígenas, las comunidades LGTBQ, las discapacidades, y de acuerdo a ello, esos grupos predominan en nuestra agenda y en nuestro acompañamiento, porque nada más trabajamos en un acompañamiento. Somos realmente facilitadores de procesos, pero los actores deben ser los sujetos de derecho, y como sujetos y sujetas de derecho debemos verlos y debemos enfocarnos en ese aprendizaje conjunto, igualmente que la relación con nuestras socias. Pero entonces eso quiere decir que ustedes no han hecho mayores cambios para acceder a relacionarse o a recibir recursos de organizaciones internacionales. No. Sí hemos hecho cambios, pero no necesariamente hacia las agendas que sí hemos hecho cambios, pero no necesariamente basados en la financiación, sino que cambios en la necesidad y la demanda de las poblaciones a quien nos debemos. Y ahí obviamente evolucionamos con la gente, combinando los saberes y los aprendizajes conjuntos. También evolucionamos y caminamos con organizaciones internacionales y cooperación internacional. Obviamente las agendas globales están en el mundo, los problemas son comunes, con diferencias a veces culturales, a veces territoriales, pero la humanidad cruza esos caminos de una manera conjunta, particularmente las brechas, sobre todo en las miradas nuestras femeninas, a veces son difíciles avanzar, pero eso no nos limita a que los saberes, a que nuestras ancestras lucharon por eso, y por eso estamos aquí hoy. Y ese es el camino que debemos seguir personalmente, desde lo personal, desde lo político, desde lo económico, desde lo organizativo, y buscando esa complementariedad entre unas y otras con las especialidades. Para nosotros la localización ha sido importante, hemos aprendido mucho, y sobre todo en gestión de riesgo valoramos que la mayor parte de quienes están en la primera línea, tal vez no conduciendo, pero sí operativizando, somos las mujeres. Y por ahí caminamos. Gracias. Entonces caminamos de acuerdo a las poblaciones y cambiamos de acuerdo a las necesidades y a la demanda de esa población. Que buscamos cómo encajarla con la cooperación internacional. Esa ya es un enfoque de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante cómo logras asociar todo esto también con la localización. Pero entonces esto me da pie porque me gustaría que Magdimar, que es una organización que lleva tantos años trabajando en Venezuela, que Magdimar también lleva tantos años, que como decía ahora inicialmente, la crisis contemporánea, digamos que es más nueva. En esa relación con las organizaciones internacionales, entonces te tengo la misma pregunta, si ustedes han generado cambios, específicamente más allá de la crisis también para poder acceder a recursos para atender a esta crisis, pero también me gustaría saber si ser una organización que se autorreconoce desde el principio y que es propiamente feminista, les ha ayudado a abrir o cerrar puertas en algún momento para acceder a esas, no solo a los recursos, sino también pues al relacionamiento con las organizaciones internacionales. Adelante, Magdimar. Gracias, Gloria. Bueno, primero tengo que decir que en Venezuela el tema de la crisis ha sido
algo muy nuevo para las organizaciones. ABESA cuando nace como una organización de mujeres, como una organización feminista, no como una organización de respuesta humanitaria. Cuando inicia la crisis en Venezuela y cuando se declara la emergencia humanitaria en el país y la crisis humanitaria y viene toda la línea de desarrollar un plan de respuesta humanitaria, nosotras pensábamos que no era lugar para nosotras. No entendíamos cómo nosotras podíamos encajar, cómo nuestro trabajo por las mujeres podía encajar en la respuesta humanitaria. Claro, todo esto derivado al desconocimiento absoluto de lo que significa la acción humanitaria, porque es un tema absolutamente nuevo para el país y para nosotras mismas dentro de la organización. Entonces, el primer aprendizaje fue en interacción con las organizaciones internacionales, ver cuál podía ser nuestro lugar, que es importantísimo, ¿no? ¿Qué podíamos dar desde nuestra organización sin perder nuestra misión, sin perder nuestros objetivos? ¿Cómo nosotras podíamos participar y contribuir a dar una respuesta humanitaria mucho más efectiva? Y en ese proceso hemos estado, porque no queríamos desdibujarnos y convertirnos en otra cosa, que perfectamente pudo haber ocurrido. Que se desdibujen la misión y los objetivos de la organización y el tema del feminismo, el tema de los derechos de las mujeres, los temas de derechos humanos de las mujeres quedaran al margen. Entonces, para nosotras ha sido efectivamente un proceso de revisión conceptual, de transformación en cuanto a entender cómo podemos participar en esos espacios y también ha sido, de algún modo, hemos tenido que ser en cuanto a protocolos, manuales, una serie de aspectos que son necesarios, que son requisitos que nos solicitan para poder entrar en la acción de respuesta humanitaria, que quizás no los teníamos en la organización, puesto que no trabajábamos dentro de esa lógica. Ejemplo, políticas de salvaguardia era una cosa que no teníamos en la organización, puesto que trabajábamos desde otro enfoque, o códigos de conducta. O sea, hay una serie de elementos que los vemos como que han fortalecido a la organización en todo este recorrido. Ahora, con respecto a si el ser una organización feminista nos ha favorecido o no, pienso que sí nos ha favorecido el hecho de que tenemos clara la incorporación de la perspectiva de género dentro de la respuesta humanitaria, conocemos las necesidades de las mujeres, trabajamos por las mujeres y en ese sentido nuestro trabajo también ha sido mostrar cuál es la realidad de las mujeres en toda su diversidad en el país. Entonces, nos buscan también por eso, ¿sí? O sea, creo que ha sido un plus para la organización de ser feministas, tener claridad en el tema de los derechos humanos de las mujeres y velar por que estas acciones sean incorporadas en la respuesta humanitaria. Excelente, Magdimar. Cristina, Natalie, no la veo con la cámara, y Ana Lucía, no sé si es mi pantalla. Ahí está Natalie. Sí. Bueno, con respecto a ser una organización feminista, si nos ha abierto una puerta, pues, bueno, la Cole nace, creo que está en su ADN, pues nace como colectiva feminista, nace de otra de las organizaciones históricas que han trabajado por los derechos de las mujeres en El Salvador. Y sin duda, pues, ha abierto puertas que seamos, que nos autodenominemos feministas. Y más adelante, pues, más adelante digo, respecto a la historia de la Cole, ahora transfeministas, ¿verdad? No solo porque coincidimos con objetivos, con asociaciones u organizaciones internacionales, sino también porque es que denominarse feminista permite tener un lenguaje de entendimiento, ¿verdad? Con organizaciones afines, o quienes dan, digamos, pues, alguna especie de financiamiento, ¿verdad? Este, Se ha trabajado históricamente con el enfoque de derechos, con el enfoque de género, con el Estado español. Y también ha sido por donde hemos canalizado
alguna especie de fondo, ¿verdad? Pero también incluso hemos trabajado desde el enfoque feminista con entidades no religiosas tradicionales, ¿verdad? Con las quienes hemos colaborado en algunos proyectos, ¿verdad? Y a pesar de que ahorita estamos quizás en un momento de recrudecimiento, por decirlo así, del conservadurismo en la región, seguimos pues trabajando incluso con algunas entidades religiosas no tradicionales. Entonces, en ese sentido, yo diría que sí, de autodenominarnos transfeministas, feministas, ha sido, digamos, eh, una parte que nos ha abierto puertas para coincidir tanto en los proyectos y con los objetivos de las transformaciones que queremos. Sí, Natalie, pero también me gustaría que complementaras un poco en clave de la relación con las organizaciones internacionales, porque claro, imagínate, tener una organización que trabaja en transfeminismo es como si en mi tierra muy permite instituciones. Perdón, se cortó un poquito, no sé si es mi íntero. No, no. Para Bueno, hoy no van a poder. Para coordinar, porque sobre todo que está haciendo ruido. Ya. Natalie, entonces lo que te quería decir es que, claro, imagínate ser una organización transfeminista. Natalie, ¿nos estás oyendo? ¿Sí? Bueno, entonces, claro, que esto les ha abierto puertas para incluso salir en la foto. Es un elemento muy interesante de contar con esta diversidad, sobre todo, imagínate, de El Salvador, con todo lo que está pasando en este momento en la región. Entonces, la pregunta que te quiero rehacer es en clave de qué tanto es reconocido el saber propio de la organización con la experiencia que tienen ustedes, con la experiencia acumulada que tienen ustedes de las personas que conforman la colectiva, qué tanto ese saber, que es un saber desde lo local, que es un saber desde los procesos de paz en Centroamérica, un saber tan antiguo, no solo en feminismo ahora, en transfeminismo también, en temas de paz. ¿Qué tanto las organizaciones internacionales reconocen ese saber? Porque uno de los elementos de la localización es el tema de fortalecimiento de capacidades, que a veces es interpretado como que no sabemos en el sur, entonces vienen y nos enseñan. Pero queremos pensar que el fortalecimiento de las capacidades en el espíritu de la localización parte de unos saberes propios. Entonces quisiera que tú, Natalie, y enseguida voy a ir con alguna otra de las compañeras con esta misma pregunta, nos hablara sobre eso, sobre qué tanto es reconocido ese saber previo que tienen ustedes como organización local en la colectiva. Sí, yo creo que de cara a las organizaciones internacionales y las alianzas que se han venido construyendo, es reconocido no solo el enfoque de género, el enfoque feminista con el que trabajamos, sino que las estrategias con las que se trabaja, ¿verdad? A nivel territorial, la colectiva pues tiene presencia en las 3 regiones del país y se reconoce, por ejemplo, la forma en que se han venido construyendo estas alianzas, la forma de trabajo a nivel territorial. eh, Creo que es uno de los puntos que más se reconocen y también se reconoce el trabajo de la PIF o la Protección Integral Feminista, ¿verdad? Que ya es toda una metodología y que a partir de ahí, que ya es un eje transversal, pues se reconoce no solo el trabajo de la colectiva, sino que también la creación de alianzas para impulsar desde el eje PIF, ¿verdad? Por decirlo así. Mm. Bueno, Natalie, muchas gracias. Ahora me voy a ir para otro lado, me voy a ir para donde Ana Lucía. Porque la Fundación Barco Hospital, que como les decía, les invito a que miren en su página los videos, es súper interesante lo que hacen con este barco y la fundación. Pero no es una organización que tradicionalmente haya sido reconocida como una organización feminista. Incluso es muy común escuchar cuando hablan de los médicos y las enfermeras tradicionalmente. Entonces, si bien ha empezado pues como a tener unos ciertos procesos de transformación, me gustaría mucho que vos, Ana Lucía, desde tu punto de vista nos contés cómo ha sido esa relación
frente a organizaciones internacionales que llegan y empiezan a demandar que hay que empezar a trabajar con enfoque de género, que ustedes tienen entonces, yo qué sé, los principios humanitarios que están muy vinculados a las operaciones pues, de socorro y de salud. Pero entonces llegan las organizaciones internacionales con estos nuevos marcadores de género, etcétera, etcétera, y empieza a haber como una suerte de incidencia para que esas transformaciones se hagan, creo yo, o pues que nos cuentes cómo ha sido como tu experiencia y si efectivamente no ser una organización tradicionalmente reconocida como feminista les ha abierto puertas o les ha cerrado puertas o que tanto ustedes han cambiado o se han adaptado para estos desarrollos, también en clave de que pueden ser cambios positivos, ¿cierto? Bueno, me gustaría saber cómo tu punto de vista frente a eso, Ana Lucía. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, en el transcurso de estos 17 años sí nos ha tocado empezar a hacer unos cambios y transformaciones. Como bien lo dices tú, somos una organización humanitaria que presta servicios de salud y pues obviamente los servicios de salud tienen que ser imparciales, sin discriminación de raza, sexo, ideología política y demás. Pues sí, nosotros tuvimos que empezar a buscar una línea de acción propia que se enfocara hacia la mujer, hacia la visibilización de ese apoyo que nosotros hacemos en el acceso y en los derechos sexuales de las mujeres, de una manera, digamos, transversal a todo lo que hacemos, trabajando en un área como es el Pacífico, que es bastante difícil, donde la mujer básicamente indígena se ha invisibilizado por temas de machismo y por sus propias culturas y maneras de ellos concebir esta organización entre las mujeres y los hombres. Nos ha sido para nosotros difícil, como un trabajo muy silencioso y muy de lucha para que también las organizaciones internacionales o de cooperación internacional entiendan el trabajo que hemos venido haciendo en todo lo que es el enfoque etnocultural, la manera como nosotros trabajamos, que es diferente, como a veces dentro de estos convenios que se hacen de cooperación internacional nos exigen el cumplimiento de metodologías y la utilización de instrumentos propios de ellos, y entonces empieza nuestra lucha en decir, pero venga, es que nosotros llevamos 35 años mirando que esa no es la forma y que no podemos llegar a las comunidades específicamente con esta metodología que ustedes nos dicen que debemos utilizar, que es muy diferente a cualquier otra región, sino que tenemos esta propia que también enfoca mucho el tema de los derechos de las mujeres, pero a esta manera eso nos ha costado y nos ha costado bastante. Irnos como incursionando dentro de lo que ha sido nuestro modelo de atención para que de pronto pues podamos acceder a algún financiamiento y en muchas ocasiones nos toca adecuarnos sin querer a estas metodologías para poder acceder a recursos de cooperación. Sí o sí nos ha tocado hacerlo. ¿Usted cree, Ana Lucía, que alguna de estas organizaciones internacionales honestamente ha aprendido o ha retomado algo de estos saberes previos que tienen ustedes del territorio? Sobre todo porque estamos hablando, para quienes no conocen, de territorios muy agrestes, de zonas donde hay mucho aislamiento geográfico, por decirlo de alguna manera, con problemas pues, de acceso, etcétera. Entonces quisiera saber, Ana Lucía, si crees que alguna de estas organizaciones internacionales efectivamente ha logrado como aprender también algo, no sé, uno de los protocolos, porque además ustedes también tienen que adaptarse a los protocolos del Ministerio de Salud, sí o sí. Entonces, si en estos temas, por ejemplo, de la salud sexual y reproductiva, de los derechos sexuales de salud y sexuales de las mujeres, si alguna de estas organizaciones internacionales ha dicho, como si esto que ustedes están haciendo nos gusta, lo vamos a incorporar o lo vamos a plantear en un espacio o lo vamos a plantear en un espacio de estos donde se hacen los análisis de estándares y políticas. Cuando somos socios directos, sí, hemos visto que somos escuchados, se han creado metodologías conjuntas, pero cuando no somos socios directos, por ejemplo, con la Unión Europea, que no podemos ser directos, sino que tenemos que ser a través de otro socio,
pues siento que eso no es escuchado. Entonces, cuando vuelve la nueva propuesta, volvemos y vemos lo mismo y nos toca volver a enfocarnos hacia eso que el otro socio pues ha planteado y quedamos un poco invisibilizados en algunas de las estrategias que nosotros ya habíamos presentado. Y cuando recibimos retroalimentación de los informes, decimos, pero ¿cómo así? Si nosotros ya habíamos dicho anteriormente que nuestra metodología era esta. Entonces, depende, si somos socios directos en algunas organizaciones de Naciones Unidas, que sí podemos ser socios directos, sí somos escuchados, pero cuando somos tenemos intermediarios, lamentablemente no, eso se va dentro de informes tras informes y no se toman muy como nosotros quisiéramos en cuenta. Gracias, qué interesante. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con el lenguaje, porque muchas veces escribimos los informes en español, pero hay una persona de la organización que tiene que hacer el informe en inglés y ahí se pierden un montón de cosas. Y ese es uno de los temas sobre los que el IECA, por ejemplo, nos hemos estado como tratando de incidir en que se produzca más información en español. Pero bueno, a eso pues para esta zona del mundo, ¿cierto? Y portugués me imagino que también, pero digamos que podría ser una cosa para el futuro que tengamos en cuenta para estos ejercicios. Quiero seguir entonces con Joana, señora mía. ¿Qué tanto depende la Fundación Mujer y Futuro en este momento en su acción humanitaria de fondos internacionales? Porque la Fundación tiene un trabajo pues tradicional en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Pero habiendo hecho como esta transformación de también asumir, y si nos quieres hablar un poco sobre eso, asumir el rol de brindar asistencia humanitaria con el enfoque de los derechos, ahorita por ejemplo en el caso de migración, ¿qué tanto se ha vuelto la Fundación dependiente de fondos internacionales? Pero también, pues, si quieres hacer alguna alusión a lo que hemos visto hasta ahora de este relacionamiento como organización feminista, muy feminista, con las organizaciones internacionales. Adelante. Joana, estás muteada. Perdona. Nada, decía que creo que la pregunta conecta con las situaciones que vienen describiendo las compañeras. Y bueno, específicamente para la Fundación Mujer y Futuro, las fuentes de financiamientos con fondos internacionales han sido esenciales para la existencia y el desempeño de la fundación. Sin estas fuentes de ingresos, pues habría sido hasta el momento imposible conseguir sus objetivos, sus metas y sus resultados de una forma como los ha venido consolidando al punto en el que ha llegado hoy ya con 35 años de trabajo en el territorio. Y por supuesto, en esta lógica eso configura una dependencia, pero también me parece importante señalar que en esta experiencia de dependencia, también hay un reto que se instala permanentemente por buscar esas rutas de sostenibilidad institucional que se ponen en crisis cuando hay un retiro de la cooperación, bien sea de humanitaria o de desarrollo. O sea, tener presente que hay un reto por esa búsqueda de sostenibilidad, le coloca como dos caras a esta moneda, donde una dependencia a su vez también genera una situación que nos lleva también a darle valor a ese capital de la experiencia, a ese capital del conocimiento del territorio que se va acumulando, a la experiencia, en este caso, para prevenir, para gestionar riesgos de las crisis humanitarias. Y es una experiencia capitalizada que parece menos tangible al lado de los fondos, son las que se suman para legitimar y respaldarlos a nosotras como una organización que se legitima en el territorio. Y es por eso que entonces en esta situación de dependencia también se vuelve pues un proceso de desarrollo de capacidades. Y desarrollo de capacidades que empiezan también a ser parte de esos intercambios dinámicos y de compromisos con los mismos actores con los que nos relacionamos, bien sea actores internacionales o actores locales. Y aportan pues elementos para pensarnos nosotras estratégicamente cómo seguir operando. Entonces, por ejemplo,
una parte de esta realidad es cuando surgen esos elementos para negociar porcentajes flexibles del total de una subvención, de un convenio con un socio donante. Entonces, por ejemplo, para nuestro caso, en nuestros convenios, contamos como mínimo con un porcentaje de 4% que se orienta estrictamente hacia el fortalecimiento institucional. La autonomía del uso y la destinación de este recurso pues no está homogenizada, o sea, no hay una unidad de criterio. Con cada actor de cooperación se establecen mínimos y máximos. Hay unos que no establecen condiciones, hay otros más flexibles, más intermedios, negociaciones más intermedias, pero en nuestro caso, a partir de esa vulnerabilidad que se siente de la dependencia, siempre esa sombrilla de negociación y ese uso de porcentajes se ha sustentado en el concepto de sostenibilidad institucional y lo que la integra, ¿sí? Que no solamente es movilizar un recurso financiero, sino que pasa también por aspectos para el desarrollo organizativo, para estrategias de medición y visibilización y socialización de los impactos de los proyectos que desarrollamos, para acciones de incidencia e influencia o estrategias también, recursos que se necesitan para experiencias de recaudación de fondos. Entonces, estos elementos creemos que son como claves para que el liderazgo de una organización local se sostenga, se posicione y, pues lo hemos logrado. Pues bueno, algo que no hemos logrado es, por ejemplo, y colocando ya retos en este concepto de la agenda local, es que, por ejemplo, esos porcentajes se configuren como reservas propias o de uso libre, porque siempre están pues sujetas a tiempos definidos, a corto plazos o a cortos plazos para su legalización. Entonces, y creo que en eso, pues colocando retos en estos espacios, son cosas en las que deberíamos avanzar, pero que en nuestro caso, como Fundación Mujer y Futuro y en nuestra relación específicamente con Oxfam, se han situado como fondos que son los que posibilitan, cuando se diferencian de la operación del proyecto, como una posibilidad para que las organizaciones puedan paliar, puedan de manera constructiva y fortalecida los efectos de un retiro de la cooperación en un contexto territorial y como organización local. Joana, supremamente interesante, porque claro, cuando hablamos de localización, insisto, para quienes la interpretación es capacitar, pero eso que estás hablando es una cuestión que va un poco más allá, que tiene como un cuerpo más claro, porque estamos hablando de financiación. Y también cuando hablamos de localización, muchas veces lo que nos dicen es que es muy difícil hacerla mientras no se pueda entregar los fondos directamente a las organizaciones locales. Pero lo que vos nos estás contando es como un intermedio, como que han logrado encontrar un punto de equilibrio que les permite a ustedes también esta continuidad. Entonces quisiera saber si alguna de mis otras colegas, Magdimar o Ana Lucía, Suyapa, Natalie, quisieran retomar y mencionar algo sobre esto que nos está diciendo Joana, o incluso aprovechar para preguntarle cómo hicieron para hacerlo también. Entonces, no sé si alguna de ustedes quiere abrir el micrófono y mencionar algo con respecto a esto, sobre esta suerte de posible dependencia de fondos internacionales y de lo que nos acaba de decir Joana, que han logrado tener una cierta autonomía para manejar parte de estos recursos para su propia autogestión. ¿Quién se anima? Natalia, Ana Lucía, Maidemar, Suyapa. Magdi, adelante. Realmente es un tema muy complejo. En el caso nuestro, puedo decir que dependemos de la financiación internacional,
porque además estamos en un país con una crisis económica muy fuerte, en donde las posibilidades de gestión de recursos, de oferta de servicios, está bastante cuesta arriba por el propio contexto. Entonces, bueno, también es que estamos en unos contextos difíciles, en donde levantar fondos para tener ese grado de autonomía no es tarea sencilla. Además que en el caso nuestro, por ejemplo, siempre entramos, cuando nos planteamos, por ejemplo, ofertar algún servicio con algún costo, es casi que va en contra de lo que hacemos, porque justamente estamos trabajando para quienes tienen más necesidades. Entonces, ¿de dónde obtener los recursos para beneficiar, para trabajar, para apoyar a la población que tiene más necesidad? Entonces, no está sencillo. Es lo que podría aportar. Gracias, Maymar. Ana Lucía. Bueno, es lo ideal, sería lo ideal uno poder ser como más autónomo. En nuestro caso nos golpea duro porque como tenemos un intermediario, los costos de soporte básicamente van para el intermediario, no para la fundación. En nuestro caso, todos los temas de utilización del barco hospital para los proyectos y todo lo que demanda la depreciación y los gastos de mantenimiento y demás han sido el desafío más grande en recursos, porque nos toca asumirlo con recursos propios, buscando por dónde nosotros podemos lograr esto. Entonces ha habido allí, digamos, un desequilibrio en los temas de financiación cuando no se tiene en cuenta, digamos, por no ser los directos socios del benefactor, cómo poder mirar la posibilidad de que ese porcentaje de costos que se permiten como costos de soporte puedan llegar a la fundación para que nos podamos ir como apalancando, como dice la compañera, y poder en adelante tener una sostenibilidad. ¿Cómo lo hace ella? Sería maravilloso conocerlo, porque nosotros aquí en Colombia realmente la tenemos difícil. No ha sido posible poder como tener esta independencia. De hecho, cuando no tenemos proyectos, pues el barco se tiene que parar porque no tenemos cómo, digamos, avanzar sin proyectos, sin financiación de cooperación internacional. Y esto, más que todo, es como la parte en que no nos ha parecido que hay un equilibrio y que se tenga en cuenta que como nos llaman el IP, pues tuviera unos costos de soporte propios, pues para poder nosotros también soportar todo lo que es la carga operacional y administrativa propia que se deriva de la operación, obviamente. Gracias, Ana Lucía. No sé si de pronto... Hola. Sí, creo que para el caso de la colectiva se ha tenido que buscar o diversificar las fuentes, ¿verdad?, de financiamiento. En este sentido, pues, se ha buscado como trabajar con fondos más flexibles que se puedan utilizar para apoyo organizacional, ¿verdad?, o fortalecimiento institucional y trabajar siempre con, digamos, lo tradicional, que es presentar el proyecto, ¿verdad?, con todos los requerimientos de las agencias de cooperación. Entonces, creo que sí se ha tenido que balancear entre fondos que pueden ser más flexibles y fondos, pues, más tradicionales, ¿verdad? Un poco más rígidos. Esto en el caso de, pues de la COLE. Y actualmente, con el contexto que tenemos que revolver a quizás repensar cómo vamos a plantear los proyectos, dado este giro que les decía que en El Salvador tenemos ahorita, un giro muy brusco, ¿verdad?, hacia la parte fundamentalista. Los grupos antiderechos han tomado mucha fuerza y el conservadurismo también, ¿verdad? Entonces creo que es un reto que tenemos ahorita de cara a futuro. Gracias, Nati. No sé si Suyapa quiere decir algo también al respecto o les hago una siguiente pregunta. Bueno, también igual que el resto de colegas, es difícil
esos costos. Nos tenemos que reinventar. Muchas socias o contrapartes nacionales o en ONGs internacionales o donantes quedan esos costos en la ONG internacional o, como dijo una de las colegas, en la intermediaria. Mantener el staff también se vuelve complicado. El fortalecimiento institucional también es complejo porque muchas veces tenemos que cargar con esos costos de operación que no se ven y que se necesitan para la ejecución misma de los proyectos. ¿Qué estamos haciendo? Pues reinventando y ver, hay socios que son mucho más abiertos para ver el fortalecimiento organizativo y destinar un pequeño recurso a ese fortalecimiento organizativo desde donde nosotros podemos ir supliendo necesidades que con otros donantes no podemos tener o en negociaciones que debemos tener. Pero la sostenibilidad financiera de una ONG local o de una red como la nuestra cuesta mucho. Aunque la sostenibilidad social es importante y la política también, y tengamos ese acompañamiento, la financiera nos presenta múltiples retos. Para ello debemos tener diálogos abiertos como esto, decirle a la cooperación las limitantes que tenemos y obviamente las necesidades que tenemos de ganar. Muy bien. Bien, voy a hacer una penúltima pregunta y es porque también hay un lugar que es muy importante para las organizaciones y es la participación en espacios de coordinación, pero también en espacios de incidencia. Y ni siquiera quiero que hablemos sobre la incidencia política al interior del país, sino esa incidencia que podemos tener desde lo local en estos parámetros internacionales que son los que rigen, que son también en los que se inspiran finalmente, por ejemplo, los donantes para una asignación de fondos en un momento dado. Entonces, quisiera saber si ustedes como organizaciones participan en espacios de coordinación. ¿Qué tipo de participación es esa? Porque una cosa puede ser ir y salir en la foto, pues, muy linda la señora, ahora con transfeminismo más bonita todavía sale en la foto. Además de participar en las reuniones, si efectivamente sienten que son escuchadas, por un lado, en la toma de decisiones de espacios de coordinación con organizaciones internacionales. Claro, no, si es que nosotros nos reunimos con, yo qué sé, con Venezuela, no, sí, pero estoy hablando de organizaciones internacionales, en estos espacios donde se trabaja, porque este es un espacio de localización y descolonización, donde se trabaja con organizaciones internacionales, ¿qué tanto hay participación de ustedes en la toma de decisiones y qué tanto han podido o sienten que en algún momento han podido incidir en el desarrollo de políticas, estándares, en asuntos o cuestiones, por ejemplo, de calidad y rendición de cuenta en temas humanitarios, pero también en cuestiones de feminismo y de los nuevos desarrollos que hay en el mundo en este momento sobre el feminismo? Veo a Magdalena con unas ganas de contestar. Bueno, creo que hay que desmenuzar la pregunta, porque como que hay un nivel de incidencia más en una organización directa que es nuestra interlocutora, ¿sí? Creo que allí es donde podemos tener como más posibilidad de actuación y de acuerdos. Ahora, hablar en general de las organizaciones internacionales, ahí la cosa es mucho más compleja. En Venezuela tenemos un espacio de coordinación que se llama PANAL, que es una plataforma que agrupa a las organizaciones que estamos trabajando en respuesta humanitaria con la intención de que quienes representan esa red, ese grupo, tengan una acción como más
sobre el global, pero es bastante cuesta arriba. Pareciera que estamos trabajando una a una las organizaciones, más que desarrollando una acción que las abarque a todas. Entonces, claro, esto hace el trabajo mucho más lento, mucho más complejo. Esa ha sido al menos la experiencia que hemos tenido desde acá. No sé si a las compañeras les ha ocurrido igual. A ver, ¿quién más se anima a contestar esta pregunta? Es que como tenemos un grupo además tan diverso, con zonas tan diversas. Suya basta que se habla. Como organización, sí estamos en algunos espacios de incidencia a nivel global. Y lo que hacemos para tener esa incidencia desde lo local es justamente acompañar a las poblaciones en sus demandas, en sus propuestas, formular propuestas en conjunto y llevarlas a espacios que no necesariamente podemos tener como la toma de decisiones ya, pero sí la incidencia y la colaboración con otras organizaciones, y a nosotros nos ha funcionado mucho la Agenda Global 2030 de ODS, enmarcarla en cualquier aspecto, presentar los informes voluntarios del monitoreo de estos indicadores y objetivos ha sido importante, y es ahí donde confluimos con algunas organizaciones internacionales para poder demandar la agencia global internamente y en la acción humanitaria a través de la red humanitaria en Honduras, donde nos juntamos, por decir así, o coordinamos acciones ONGs nacionales e internacionales, pero podemos identificar las demandas en la acción humanitaria del país, y es así que podemos movilizar también recursos. Entonces eso es las coordinaciones, las alianzas, el tomar las demandas de las comunidades para insertarlas dentro de los espacios globales y nacionales, globales y mundiales son importantes. Y ahí no funciona la agenda, el norte, el sur y el oriente que tienen los objetivos de desarrollo del milenio. Objetivo 5, objetivo no dejar nadie atrás. 5, entonces ahí es esa dinámica de ir trabajando a la par, de monitorear el avance y las brechas que hay allí, que son más brechas que avances, nutre el accionar de incidencia y contar con socias locales que no solo están en Honduras, por ejemplo, sino que están universalmente en el continente, en la región de Latinoamérica, y otras que están en Europa y que tienen sus propios espacios de incidencia. Sí, es muy interesante porque, claro, es que Honduras al tener como esta arquitectura humanitaria propia, con la red humanitaria que está tan fortalecida y que de alguna manera se han juntado, se han también visto obligados a coordinar con las organizaciones locales por la misma dinámica del país, ayuda mucho para ese fortalecimiento, desde lo que logro ver yo desde afuera. Muchas gracias, Suyapa. Bueno, entonces para la siguiente pregunta se la voy a poner inicialmente a Natalie y a Ana Lucía, pero la vamos a contestar todas. Sí, por cosas de la vida, uno ahí está como tomándose un cafecito, un tecito, y tiene la oportunidad de encontrarse con un número de organizaciones internacionales, como organizaciones, por ejemplo, que están en España, y uno dice, ay, sí, vamos a conversar en un espacio muy tranquilo, muy cómodo. Y estas organizaciones están interesadas en dos temas particulares. Por un lado, los temas de localización, y por otro lado, los temas de feminismo. Y resulta que son organizaciones con capacidad de decisión a estos niveles de la coordinaciones de las organizaciones internacionales. Si ustedes tuvieran la oportunidad de decirles como, ven, nosotros desde lo local necesitamos que ustedes nos ayuden a hacer incidencia en esto o en aquello, o esto sería lo que nosotros desde lo local o nosotras desde lo local en temas de fortalecimiento, fortalecimiento de las organizaciones locales, de la búsqueda de que las organizaciones locales podamos agenciar nuestro propio destino, nuestras propias acciones.
pues con espíritu feminista, ¿ustedes qué le dirían? ¿Qué les dirían a esas organizaciones internacionales que de pronto por aquí están escuchándonos en este foro el día de hoy? ¿Qué recomendaciones les darían? ¿No? A ver, ¿quién se arriesga? ¿Ana o...? Por aquí, Ana Lucía. Retomando un poco así rápidamente la pregunta de atrás, sí que a veces es difícil porque como decía la compañera Magdimar, es más fácil cuando tenemos un socio intermediario que nos escuche y que tengamos acuerdos en maneras y formas y que se nos acepte, digamos, nuestras metodologías y nuestros enfoques. Trabajarlo directamente con el benefactor es más difícil. ¿Yo qué le diría? Pues realmente nosotros somos eh, como la primera base y la primera línea de información del trabajo que hemos venido desarrollando con tanto tiempo. Conocemos de primera mano qué es lo que realmente necesitan las comunidades y sobre todo la forma y la manera como nosotros podemos llegar a ellas. Y en como intermediación, como decías tú, se van quedando muchas cosas importantes que nosotros queremos expresar y decir. Desde muchas veces, desde la propia escogencia del mapeo que hacen las organizaciones y te dicen, estas son las alertas humanitarias y estas son las comunidades y esta es la localización específica donde ustedes van a hacer el trabajo y nosotros decimos, wow, pero ¿por qué escogieron estos lugares si hay comunidades donde realmente se hay afectación y donde nosotros estamos trabajando y vemos que lo que se ha escogido realmente no aplica para determinarlo como una crisis inmediata humanitaria y se han desconocido otras muchas comunidades donde nosotros estamos, pero no se nos escuchó porque no fuimos invitadas desde el inicio a la actividad de mapeo de las crisis humanitarias. Entonces, decirles que somos una voz real desde las comunidades, desde todo el litoral pacífico, donde conocemos, donde nosotros interactuamos en comunidades rurales muy dispersas que las están dejando realmente por fuera del mapeo y que sería importante que escucharan y que nos invitaran desde el diseño mismo de la escogencia y la localización de las comunidades que van a ser intervenidas. Eso sería súper importante. Gracias, Ana Lucía. Claro, no se trata solo de la toma de decisiones cuando ya se diseñó un plan de trabajo, cuando ya está un plan de respuesta y nos llaman para ejecutar, sino que también la idea es poder participar desde la misma identificación, mapeo o las identificaciones de necesidades humanitarias. Y eso es uno de esos temas donde me gustaría también que de pronto algunas de las otras compañeras retomaran en esta pregunta de qué les dirían a las organizaciones internacionales desde lo local. ¿Quién se anima a seguir? Yo. Vale. Bueno, yo creo que esa pregunta y poder llegar a ese cafecito con actores de la cooperación internacional está atravesado por los caminos que hayan para participar, ¿sí? Y por eso conecto esta pregunta con la anterior que tú planteabas y donde mencionabas la participación, la importancia de la participación de las organizaciones en cualquier escenario. La participación está pendiente en cualquier escenario, en cualquier agenda feminista. Y es ahí donde se han cimentado todas las barreras para que las mujeres hagan ejercicio real de su ciudadanía como sujetas políticas. Y necesitamos también, y esto es un reflejo, esto es un reflejo en el liderazgo de las organizaciones locales. ¿Sí? Mientras no haya esa participación y esa llegada a esos espacios directos con los financiadores, pues se van a profundizar como esas brechas o esos vacíos. Em, hay un llamado feminista que dice, y que todas lo debemos conocer, y es nada sobre nosotras sin nosotras. Y eso sirve justamente para ilustrar y afirmar
que necesitamos que la voz de las organizaciones locales, feministas o no, estén en escenarios de reflexión, de debate, de análisis, de contexto, como acaba de mencionar la compañera, en cualquiera o en todas las etapas de un proyecto, y ojalá estuvieran en escenarios de toma de decisiones en cualquiera de los niveles, ya sean locales, nacionales, internacionales, porque ya en el territorio, para las organizaciones de mujeres, para las organizaciones locales, hay retos de poder llegar a espacios donde se toman decisiones. Entonces, yo creo que ese mensaje con las organizaciones internacionales tiene que ver con ese interés y con ese objetivo de que la acción humanitaria es profundamente social, y para que sea una expresión social debe ser colectiva, y por ende deben estar todos los actores haciendo parte de esa construcción, de esa respuesta, se hace solo si las personas están en el centro de esa construcción. Y eso es clave para cualquier liderazgo de una organización local. Para nosotras, desde nuestra estrategia institucional, que está orientada a efectos de cambio, la voz de las personas debe ser escuchada desde el inicio y en todo el ciclo de proyecto, bien sea de un proyecto de desarrollo, bien sea de un proyecto humanitario. Y eso es hacer como encaminar desde el inicio, buscar hacer efectivo ese ejercicio real de la participación, de la ciudadanía, de reconocer a los actores de la comunidad y las personas que están inmersas en la crisis a que sean personas sujetas de derechos. Yo creo que en eso entran elementos súper claves y relevantes, como es el reconocimiento, ¿sí? Que el actor internacional reconozca en la organización local que somos nosotras las que tenemos el conocimiento cercano de los efectos de la crisis en el territorio, y que además somos el puente para que las personas que están viviendo los efectos de esa crisis también tengan voz, porque son ellas las que saben y nos deben decir qué es lo que necesitan. No son... Ay, ¿está bien? Sí. Son ellas las personas que nos deben orientar cuáles son las respuestas y las soluciones en ese contexto de crisis, y que muchas veces no son escuchadas. Hay otro aspecto que es muy importante. Nosotras hacemos parte de espacios de coordinación y hemos hecho parte de espacios donde no solo, donde la mayoría son organizaciones internacionales, porque no hay políticas claras sobre la participación de las organizaciones sociales. Pero yo creo que ha sido el acompañamiento y la incidencia también de nuestro socia, donde respaldan y también hacen sentir seguras a las organizaciones cuando llegan a esos espacios, para que puedan expresar, para que nos podamos expresar con una voz propia y poder contribuir a esa reflexión respecto a las prácticas de la respuesta humanitaria y cómo aterrizarlas desde sus principios y estándares internacionales de una manera contextualizada en el territorio. Muchas gracias, Joana. Natalie, hay incluso un tema en el chat que habla sobre una cosa que has mencionado en tus intervenciones, que tiene que ver con esto de con ese retroceso en derechos, tú lo mencionas muy bien como el retorno del conservadurismo. Y entonces también en estos temas que son tan importantes en Centroamérica, de los derechos de las mujeres, y en El Salvador, y en el trabajo con la colectiva, entonces sería muy interesante que nos contestaras esa pregunta. Si tuvieras la oportunidad de hablar con estas organizaciones internacionales, no solo con las que tradicionalmente has trabajado, pero que están, muchas de ellas en España, que nos están viendo aquí, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías o qué oportunidad, cómo quieres aprovechar esa oportunidad para hablar sobre ese trabajo
de la posibilidad de participar en espacios de coordinación en toma de decisiones en estos temas que para ustedes son tan importantes. Natalie, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, ¿qué les diría? Como colectiva siempre bueno, hemos sido críticas de las prácticas y modelos que no escuchan las necesidades concretas de las comunidades. Entonces, yo concuerdo en que hay que escuchar pues las comunidades, pero poner al centro, escuchar las necesidades particulares. Y abonando a lo que se decía, también le diría que tomen en cuenta las metodologías que tienen las organizaciones, porque ya, o sea, son fruto o resultado de la experiencia de trabajo de años que tienen y que no solo es por conocer o sea, son las expertas en los territorios, ¿verdad? Entonces, es que se tomen en cuenta estas metodologías, de trabajo que ya tienen y que son muy buenas, porque cada organización tiene su experiencia y sabe el terreno en el que está. Y el otro tema que diría es, bueno, en el caso de El Salvador, que nosotros tratamos siempre de recuperar la sabiduría ancestral, ¿verdad? Entonces también que haya respeto a prácticas culturales de pueblos originarios, ¿verdad? Para el caso de quienes tenemos cierta diversidad en cuanto a pueblos originarios. Eso también es una parte muy importante que debería ir dentro de los proyectos, ¿verdad? Eh, en el caso de El Salvador, pues estamos desde el 32, para quien no sabe, hubo una masacre que básicamente nos afectó mucho. El resultado fue dejar de hablar el idioma, dejar de usar la vestimenta, y eso nos quitó una parte del legado cultural que teníamos. Entonces, hay todo un movimiento, no solo por reconocer el legado cultural, recuperarlo, sino también reconocer la diversidad étnica que tenemos. Entonces, en ese sentido, dos cosas, ¿verdad? Reconocer la metodología y reconocer el legado cultural también y hacerlo partícipe. Claro, súper interesante porque a veces nos concentramos en valorar lo que las organizaciones locales saben del contexto. Pero lo que estás diciendo es muy interesante porque no solo es ese saber de un contexto temporal, sino que tiene que ver también con los saberes ancestrales y lo de las metodologías. Eso está muy, muy interesante. Suyapa, ¿quieres? Bueno, ahí en los retrocesos de los derechos y especialmente en el retroceso de los derechos de las mujeres, creo que nos afrentamos a una descomposición del propio sistema, de la propia democracia y a una desconceptualización de los derechos humanos. Creo que el trabajar en base a esa visión de derechos, los derechos no son inherentes a la vida humana y obviamente los humanos somos hombres y mujeres que debemos tener las mismas condiciones. El avance de los fundamentalismos, el avance religioso que ha dominado por siempre a los pueblos debe cambiar, porque debemos ser más nacionalistas y más con identidad. El avance de las mujeres preocupa a un sistema patriarcal. Y ese avance, entre más avances tienen las mujeres, más salvajemente responde. Sin embargo, así como responde de salvaje, así tenemos nuestra bandera de lucha por la inclusión, por la equidad, como camino a la igualdad de género y a la igualdad en cualquier sociedad. Pues Suyapa, que ya, nada que decir. Muy bueno, eso se llama una muy buena forma de concluir. Entonces, queremos como abrir un pequeño espacio, si hay alguien de las personas que están participando, ha habido algunos comentarios en el chat, no muchos, pero si hay alguien que tenga como alguna observación, pregunta, devolución, cuestionario sobre lo que hemos conversado hasta ahora, este es un buen momento para hacerlo con Irene, nos va a ayudar a abrir el chat o a mirar si hay alguien que quiera levantar la mano o participar.
Mientras van pensando, pues agradecerle a estas mujeres, qué maravilla, nos podríamos haber quedado aquí más o menos otras 3 horas hablando de estos temas, está muy interesante. Chats, alguien del público. Sí, además sabemos que hay organizaciones de América Latina y Caribe participando y queríamos invitarlas si les apetece a, bueno, a reflexionar un poco sobre los temas sobre los temas que hemos hablado. O si no, también las personas que han ido escribiendo a lo largo del chat, no sé si les gustaría hacer el comentario en voz alta. Veo una mano levantada. Juanita, adelante. Adelante, Pedro. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, yo quiero como reforzar la importancia de estos espacios, sobre todo en una lógica de descolonización, para que podamos retomar con más fuerza y poner siempre sobre la mesa esas formas en que estamos trabajando desde lo local, las maneras como estamos reflexionando también toda esta dinámica de poder que hay en el mundo humanitario, particularmente y de forma amplia en el mundo de la cooperación, ¿no? Creo que es necesario amplificar estas voces y seguir haciendo, digamos, un esfuerzo muy sistemático para darle la vuelta en términos de lograr como esa relación horizontal, esa posibilidad de que las organizaciones puedan tener una comunicación directa con la cooperación y que no las transforme, que pueda haber un ejercicio no mediado de acceso a los recursos y que pueda haber una valorización diferente de las metodologías y las formas de actuar y de hacer tanto lo humanitario como los procesos, digamos, más amplios orientados a derechos de las mujeres en los territorios. Entonces, que sean muchos más espacios como este, más públicos, más visibles cada vez. Gracias, Juanita. Muy interesante. Esperemos que nos dé la oportunidad de seguir dialogando. ¿Alguna otra persona quisiera hacer alguna más salas? ¿Desde dónde nos habla? María Rebeca Salas, por aquí. Perfecto. Bueno, me gustaría de verdad apoyar mucho lo que la compañera María Lucía decía, lo que la otra compañera, Dios mío, brillantemente mencionó sobre la participación de las comunidades, de las organizaciones locales en estos espacios de cooperación internacional. De verdad que me mueve profundamente porque durante varios años he trabajado en organizaciones locales y actualmente estoy trabajando en una organización internacional y veo esos, como esos espacios vacíos en los que las organizaciones locales no están participando, están presentes en las localidades, pero no están participando en los procesos, por ejemplo, de identificación de las comunidades, por ejemplo, en los procesos de ubicación de las personas con mayor vulnerabilidad dentro de dentro de los distritos en los que vamos a trabajar. Entonces, o sea, desde este lado, en este momento, miro muchas veces como ese sentido perdido. Es como las organizaciones internacionales muchas veces están perdidas en los territorios porque no los conocen y no se alían con con las organizaciones locales para poder ubicarse adecuadamente. A veces lo que se hace es que digamos, se delega esa responsabilidad en el caso venezolano, nosotros tenemos consejos comunales, pero muchas veces los consejos comunales, es decir, estas organizaciones comunales están politizadas y muchas veces allí, digamos que se mezcla lo politizado que puede estar el territorio y las personas de las comunidades con los intereses que ellos pueden visibilizar, que pueden obtener por un proyecto en particular. Entonces, por eso es que es tan necesario que las organizaciones internacionales cooperen con las organizaciones locales, las conozcan, o sea, se preocupen por identificarlas, por trabajar en conjunto con ellas, por mirar qué es lo que ellas han hecho y lo que han trabajado, para entonces poder hacer
implementación hasta cierto punto imparcial también. Entonces, eso me quedó muy pululando en la cabeza y por otro lado me quedo muy pensando en el tema de el respeto por las prácticas ancestrales. Particularmente yo me encuentro en el estado Zulia y en el estado Zulia tenemos una población muy importante que es la población guayú. Y la población guayú muchas veces en las implementaciones de proyectos digamos, humanitarios, muchas veces estas intervenciones se hacen en español y estas personas muchas veces no entienden el español. Entonces, tú les haces pretest y posttest de el tema que les diste. Entonces les entregas una hoja que ellos tienen que llenar y no saben qué escribir, porque no saben escribir en español o porque no saben lo que les dijiste. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y ¿de verdad estamos tomando en cuenta a estas personas? ¿De verdad estamos promoviendo la participación de estas personas o estamos yendo a colonizar? Esa es una pregunta que me queda en la cabeza y bueno, de verdad gracias por permitirnos a los participantes también mencionar estas cosas porque yo creo que es necesario que reflexionemos sobre esto y que busquemos la manera de transformar estas intervenciones, porque si lo seguimos haciendo de esta forma no vamos a conseguir lo que queremos alcanzar en nuestros países. María, muchísimas gracias. Claro, estamos hablando de descolonización. Y para muchos de nosotros, de las organizaciones locales, es como esa relación Europa, América Latina y el Caribe, pero claramente lo que mencionas, que también mencionaba Suyapa y Natalie, sobre los saberes ancestrales, que a veces los pensamos como esos saberes antiguos de los de antes, pero resulta que no, hay saberes que son de pueblos originarios y que son contemporáneos, que son vigentes y que también han ido transformándose con las nuevas realidades del mundo y de las crisis. Incluso pues en estos temas no solo de la respuesta humanitaria, sino de los derechos de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de las barreras. Entonces, yo creo que ya estamos muy para finalizar. Quisiera retomar entonces un par de cosas, entre ellas, mientras se logran hacer los cambios que va a ser muy difícil, una cosa que mencionó bastante Ana Lucía, de establecer relaciones directas con los donantes, que tiene que partir del interés también de los donantes de escuchar a las organizaciones locales, no solo a través de la intervención de las organizaciones internacionales con las que intermedian. También entonces seguir incidiendo para que las organizaciones locales puedan participar y ser visibles en los espacios de las tomas de decisión, en la incidencia y que no sea solamente pues como esa instrumentalización de las organizaciones que nos permiten acercarnos a las comunidades y cumplir con los indicadores de acercamiento a la comunidad gracias a las organizaciones locales, sino que también puedan jugar un papel más más protagónico. Las organizaciones internacionales que están aquí, que son las que nos convocan o convocamos, porque sí, señora María, hay una especie de humanitas como yo, por ejemplo, que trabajamos siendo local con organizaciones internacionales, ese híbrido, pero sí como agradecer a estas organizaciones internacionales que han convocado esto desde la coordinadora, que nos han permitido tener esta voz desde Latinoamérica y el Caribe. Agradecerles que nos hayan dado la oportunidad, que nos estén escuchando y el esfuerzo que están haciendo para posicionar ambos temas, lo que tiene que ver con la eliminación de las barreras de la discriminación, el posicionamiento de los temas de los derechos humanos de las mujeres, del feminismo y, por supuesto, de la localización. Y claro, a mis compañeras Magdimar, Joana, Ana Lucía, Natalie, Suyapa. Joana, las mencioné todas. Muchísimas gracias por también haber permitido pensar
estas reflexiones. Ha sido para mí un gusto y me quedaría aquí pues otras 5 horas conversando con ustedes, que está muy interesante. Muchas gracias, Irene, Pilar. Sí, nada, reiterar las gracias a todas y a todos por vuestra participación y esperamos veros en otros encuentros futuros. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pongan las fotos. Gracias.